¿Cuántos códigos de 3 letras se pueden hacer de las siguientes 10 letras? Al observar las 10 letras, observe cómo son todas distintas, lo que significa que no hay repetición de letras. Si hubiera, cambiaría nuestro enfoque. Entonces, debido a que estamos buscando códigos de 3 letras, podemos resolver esto usando el principio de conteo, al ver esto como 3 eventos independientes. Entonces, para la parte A, observe que se permite la repetición, así que para modelar los 3 eventos independientes, usaremos 3 barras horizontales. Llamemos al primer evento L1, para seleccionar la primera letra, seguido de L2 y luego L3. Si podemos determinar la cantidad de formas en que puede ocurrir cada uno de estos 3 eventos, el producto de estas formas nos dirá la cantidad total de códigos de 3 letras. Y nuevamente se permite la repetición y hay 10 letras, entonces hay 10 formas de seleccionar la primera letra. Entonces tendríamos 10 veces, nuevamente porque se permite la repetición, habría 10 formas de seleccionar la segunda letra, seguido de 10 formas de seleccionar el tercero. Y por lo tanto, este producto o 10 al tercero, nos dice cuántos códigos diferentes de 3 letras podemos hacer de estas 10 letras. Bueno, 10 a la tercera es igual a 1000. Entonces hay 1000 códigos posibles de 3 letras, nuevamente si se permite la repetición. Entonces, para la parte B, ¿qué pasa si no se permite la repetición? Configuraremos esto de la misma manera, como 3 eventos independientes, L1 a L3. Ahora para seleccionar la primera letra. Todavía hay 10 maneras. Pero ahora, para seleccionar la segunda letra, no hay 10 formas, porque la repetición no está permitida. Por lo tanto, no podemos reutilizar una carta que usamos aquí y, por lo tanto, ahora solo hay 9 formas para seleccionar la segunda letra. Y ahora hemos usado 2 letras, por lo que solo hay 8 formas de seleccionar la tercera letra. Y nuevamente esto se debe a que la repetición no está permitida, no podemos reutilizar una carta. Entonces, el número de códigos de 3 letras, si no se permite la repetición, sería igual a 10 por 9, por 8, que es igual a 720. Entonces, si la repetición no está permitida, solo hay 720 códigos de 3 letras posibles. Por lo tanto, siempre es importante asegurarse de que sepamos si la repetición está permitida o no en este tipo de problemas. Espero que hayas encontrado esto útil.